Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Dime qué se esconde detrás de las preguntas. Bien, ya sabéis que de lo que se trata en este caso no es necesario ver como tal qué es lo que tenemos que sabernos sobre una enfermedad o no, sino de lo que se trata básicamente es que tenemos que ver cómo trabajar con las preguntas para poder sacarle el máximo partido posible, ¿no? Eso es lo más importante de esto. Entonces voy a intentar hacerlo hoy con la tuberculosis y vamos a seguir dando pautas, dando normas para que luego vosotros podáis hacerlo. No se trata de que esto sea vuestro componente principal para vuestro trabajo, sino que tengáis esa cultura de trabajo, digamos. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con algunas preguntas que hablan sobre la tuberculosis y sobre la quimioprofilaxis y sobre qué hacer en los estudios de contactos y todo lo demás. Bien, la primera, la pregunta en este caso es la 205, que habla sobre ¿cuál de las siguientes situaciones no es una indicación de la quimioprofilaxis de la tuberculosis? A ver, primero preguntaban esto, esta pregunta del año 2006-2007, y es una pregunta interesante porque se supone que aquí yo ya tengo que localizar que 4 de las respuestas que me están diciendo sí serían indicación de quimioprofilaxis de la tuberculosis. Y eso puede ser interesante, no solo ver las que son, sino hacer algún estudio con ellas. Me dice, por ejemplo, la 1, menores de 35 años con test de la tuberculina negativo y contacto con un paciente bacilífero. Bien, ahí es donde tengo que ver, esto sería indicación o no, y cuando diga que sí es indicación, ver cómo se haría esa quimioprofilaxis. Entonces, revisar en mi libro, en mis apuntes y decir, sí, pues sería necesario hacer una profilaxis con isoniazida entre 2-3 meses, repetir el PP de entonces y entonces, si sale positivo, continuar con la profilaxis, previo descarte incluso de una enfermedad tuberculosa, y si sale negativo, interrumpir profilaxis. Y eso ya es un concepto que se me queda claro para el futuro. En la 2, menores de 35 años con test de la tuberculina positivo y contacto con un paciente bacilífero. Igual, pero aquí me plantearía, a ver, ¿qué haría en este caso? Pues si tienes un test de la tuberculina positivo, lo primero que tendría que intentar hacer sería descartar enfermedad tuberculosa. Y luego, al tener un test positivo y haber sido contacto con un paciente bacilífero, es una situación de riesgo de reactivación pulmonar y por lo tanto también sería. O sea que otro concepto que saco no es simplemente decir esta sí, sino esta sí, ¿por qué y qué otros conceptos pueden tener ocultos o puedo tener que saberme sobre ella? O sea que estoy abriendo muchas puertas, estoy abriendo muchas llaves en cada una de las respuestas que estoy viendo. Dice la 3, pacientes inmunodeprimidos de cualquier edad con test de la tuberculina negativo y contacto con un paciente bacilífero. Por supuesto también esta sí tiene un poco la misma expresión que la respuesta 1, lo que pasa es que ya anoto, no solo la edad es un factor que puede influir, incluso reviso la edad, si serían los 20, los 35 años, según en qué poblaciones y tal, sino que aparte el ser inmunodeprimido ya hace que sea con cualquier edad. Pacientes que van a recibir tratamiento con anticuerpos monoclonales, anti-TNF y con test de la tuberculina negativo. O pacientes con infección por el VIH y con test de la tuberculina positivo. Pues tendría que elegir entre los dos. Y efectivamente, si vas a recibir un tratamiento inmunosupresor o si tienes una inmunosupresión como tal, pues la profilaxis se va a hacer sobre todo si tú tienes una infección tuberculosa, o sea, si tienes el bicho dentro del cuerpo, entonces sí te van a hacer profilaxis, pero si no tienes infección tuberculosa y te van a poner tratamiento con anti-TNF, en principio no sería necesario hacerte profilaxis de que ese bicho se reactive, porque no lo tienes, entonces no tendría mucho sentido, ¿no? Pero en esta pregunta, una de las cosas importantes es que yo me revise eso y ya sepa que el tratamiento con anticuerpos monoclonales anti-TNF tiene algo que ver con esa profilaxis tuberculosa, porque es otro concepto de cultura que yo tengo para si en un futuro preguntan algo relacionado con ello, pueda echar mano. Igual pasa con el VIH, en donde ahí me serviría para revisar un poco qué tratamiento reciben estos pacientes, el síndrome de reactivación inmune, qué tengo que hacer con el tratamiento, con uno y con otro, o sea, todo eso. La siguiente pregunta que tengo señalada es la 148, en donde me dice, un niño de 1 año de edad cuya madre acaba de ser diagnosticada de tuberculosis pulmonar bacilífera. Cuando estoy trabajando esto, no hay ninguna palabra que la vea como
como superflua, como innecesaria. Aquí pongo que los contactos, el cuadro tiene que ser bacilífero, o sea que el que sea bacilífero es una de las cosas que influye en que se tengan que tomar las medidas correspondientes. Una tuberculosis osteoarticular, un mal de Pott, pues evidentemente no es bacilífera y por lo tanto no tendría esa misma consideración. Habiendo iniciado, dice, acaba de ser diagnosticado de tuberculosis pulmonar bacilífera, habiendo iniciado tratamiento correcto. No me han dicho cuánto tiempo lleva con ello, vale, pero lleva conviviendo con el niño más tiempo. El niño está asintomático, con exploración normal, prueba de la tuberculina negativa y radiografía de tórax normal. Fijaos, la anterior pregunta que hemos dicho me hablaba de que si el niño tenía el PPD positivo, pues se podía plantear en hacerle radiografía de tórax. Aquí ya me están incluyendo la radiografía de tórax normal en el contexto del estudio de un contacto con un paciente tuberculoso. Entonces, es otra de las cosas que tengo que considerar, que anotar y que reflexionar sobre ello. En qué situaciones se hace, qué se hace según los resultados que tenga. La clave fundamental es que la radiografía de tórax nos va a servir sobre todo para que un paciente con PPD positivo yo sepa diferenciar entre si lo que tiene es una infección tuberculosa, solo tiene el bicho, o una enfermedad tuberculosa. Tiene el bicho, pero aparte el bicho está produciendo una enfermedad clínicamente manifiesta. En un paciente con un PPD negativo y con contacto con otro paciente tuberculoso, puedo pensar y anotar por ahí, si la radiografía de tórax me saliera patológica con infiltrado, infraclavicular, etcétera, pues podría pensar que el PPD es un falso negativo, por ejemplo, y que el paciente tiene una situación de anergia y por lo tanto puede tener algún tipo de inmunodepresión. Bien, son cosas que tengo que pensar interpretando las preguntas con las que me encuentro. ¿Cuál sería la actitud a adoptar en el niño? Su madre tiene tuberculosis bacilífera, el niño tiene un PPD negativo. Dice, solo separarlo de la madre. Fuera, eso ya pienso que no es una, pero sí me pongo a ver en ello qué se hace, por ejemplo, con la lactancia materna en una mujer que sea tuberculosa bacilífera, ¿vale? Realizar un ataque de alta resolución pulmonar y si es normal repetirla, no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, si el niño es PPD negativo y la radiografía de tórax es normal, en principio lo más probable es que ese PPD negativo sea creíble, todavía no sea infectado. Quimioprofilaxis con isoniazida. Y ahí ya me encuentro con tres respuestas, aparte que empiezan con quimioprofilaxis con isoniazida. Eso ya, en el punto de vista macroscópico de la revisión de la pregunta, tenía que ser un factor a favor de ver que hay tres respuestas que empiezan con un mismo patrón. Eso significa que casi seguro me están pidiendo que identifique cuál de las tres es, cuál de las tres quieren que yo acierte como respuesta correcta. Pero hace poco probable las otras dos respuestas, en este caso. Son truquillos, pero que pueden servirme también para anotar. Trucos que yo voy aprendiendo también para poder responder preguntas. Hasta que la vaciloscopia de la madre sea negativa y luego me dicen quimioprofilaxis 6-9 meses y luego repetir todo, o quimioprofilaxis 8-12 semanas. 8-12 semanas son 2 o 3 meses. Y eso lo tengo claro por si luego me lo preguntan así. Y después repetir la prueba treponémica, si es negativa, cesar el tratamiento. Y si es positiva, radiografía de tórax para decidir si hay o no enfermedad. Al final, compruebo que esta es la respuesta correcta y esa respuesta correcta entera es algo que no se me debe olvidar nunca, porque resume muy bien la actitud ante este tipo de pacientes y por lo tanto me tiene que servir en el futuro para poder tomar decisiones. ¿Sí? Vale, otra pregunta respondida. Y otra pregunta, por ejemplo, que tenemos por aquí sería la 124. 124 que dice así. A un joven asintomático de 14 años, el asintomático, o sea, separado, pero asintomático, todo junto, de 14 años, cuyo padre acaba de ser diagnosticado de tuberculosis pulmonar, se le realiza un Mantoux con resultado negativo. ¿Qué actitud es adecuada? Fijaos, esta pregunta es unos años posterior a la pregunta que hemos dicho antes. Y tranquilizarle, ya que no tiene ningún riesgo, de esa frase no se puede aprender mucho, sino que es algo para la vida que en general puede venir bien. Realizarle una radiografía de tórax, no, ya hice la pregunta de hace unos cuantos años que me decía que eso era para los PPD positivos. Iniciar quimioprofilaxis y repetir la prueba cutánea a los 3 meses, sí, eso es lo que me dijeron en la pregunta que hice unos cuantos años antes y que esa era la actitud que me describía. Repetir la prueba cutánea al mes. Fijaos, porque si uno no tenía ese concepto claro y uno en el libro no lo hubiera trabajado bien,
La pregunta de unos años antes te decía que era entre las 8 y las 12 semanas, a los 2-3 meses. Sin embargo, aquí te dicen que elijas si es al mes o a los 3 meses. Y con eso, con la pregunta que has hecho antes, simplemente con eso ya podías responderla. O sea que la información de la pregunta previa es súper importante para poder responder también esta. Y bueno, habría que realizar un estudio del esputo antes de iniciar, eso es falso, y ya sabemos que la vaciloscopia de esputo es cuando el paciente tenga una radiografía de tórax positiva, y eso me lo voy anotando también ahí, ¿vale? O sea que ante un PPD negativo, esas serían las actitudes que tendríamos que tomar. Y ahora vamos ante los PPD positivos. ¿Qué se haría en esta situación ante un PPD positivo? Por ejemplo, la pregunta 240. Una mujer de 67 años con antecedentes de polineuropatía periférica, y la polineuropatía periférica no es ninguna tontería tampoco aquí. Ha sido recientemente diagnosticada de arteritis de células gigantes y puesta en tratamiento con 60 miligramos de prednisona. Una mujer con arteritis de la temporal, le estoy dando corticoides, le pongo un tratamiento con dosis altas de corticoides y me dice que tiene un PPD de 18 milímetros. Esto me serviría también para ver cuáles son las positividades del PPD, según que el sujeto esté vacunado BCG o no, según que tenga VIH o no, etc. Radiografía normal y PPD positivo. ¿Qué actitud tomaría con esta paciente? Isoniazida durante 3 meses, esperar la finalización del tratamiento esteroideo y luego hacer quimioprofilaxis, no se usa quimioprofilaxis, isoniazida más estreptomicina o isoniazida más piridoxina entre 6 y 9 meses. Aquí, seguramente, si vosotros trabajáis esta pregunta, diríais, es muy fácil, isoniazida 6-9 meses, porque 3 meses no es suficiente. Y te quedarías como tranquilo con eso. Vale, ya la tengo respondida. Pero hay un detalle que nos tiene que servir para aprender también de esta pregunta. Y es que me han mencionado que tiene antecedentes de polineuropatía periférica y tiene 67 años. Con esos dos datos, es muy probable que al hacer tratamiento con isoniazida, pues tenga una complicación del tratamiento con isoniazida que tiene que ver con el déficit de vitamina B6 que se puede producir y que es la polineuropatía. Por eso, aparte de darle isoniazida, le dan también piridoxina, le dan también vitamina B6, una cosa que anoto ahí. Y si voy revisando más cosas y digo la arteritis de células gigantes tiene también tal, otra cosa de las que vería que sería necesario es que esta paciente, aparte de tomar corticoides, tendría que tomar también calcio y vitamina D. Eso repasando todo el contexto de lo que tendría esta paciente. Pues eso es algo que preguntaron unos cuantos años después. Lo que pasa es que esa pregunta está entre las de reumatología. Pero trabajando esta pregunta, uno empieza a sacar todas las ramificaciones que te pueden servir para estar preparado para cualquier cosa. La siguiente pregunta que tengo señalada aquí es la 136. Un hombre de 32 años, adicto a drogas parenterales, que ha salido recientemente de la cárcel, tiene un PPD de 10 milímetros. Hace un año el PPD fue negativo, actualmente está asintomático, VIH negativo, radiografía normal. ¿Qué actitud nos parece la más adecuada? O sea, ¿qué se hace con un paciente con un PPD positivo? A ver, ¿el sujeto tiene algún factor de riesgo? Pues sí, usa drogas por vía parenteral, o sea que eso ya sería un factor de riesgo para poder sufrir una reactivación de la tuberculosis. Pero aparte, tiene otro factor que es súper importante y es que sabemos que el PPD positivo que él tiene ahora es una conversión reciente. Esa conversión se ha producido en los últimos 2 años. Y eso es un factor de riesgo porque en los 2 años previos, en los 2 años posteriores a la infección, es donde hay más riesgo que esa infección se pueda reactivar y producir una tuberculosis clínicamente manifiesta, una tuberculosis postprimaria. VIH negativo, radiografía de tórax normal, o sea que con esos datos yo ya pensaría, el paciente lo que tengo que hacerle es quimioprofilaxis de la tuberculosis. No hacer tratamiento la 1 no es cierto, cultivo de esputo para micobacterias, ya hemos dicho antes, hemos visto preguntas antes que nos hablaban sobre esto, sobre qué se hacía con la baciloscopia de esputo, isoniazida diaria durante 9 meses, tratamiento con 4 drogas durante 4 meses o rifampicina y piracinamida durante 2 meses. Pues me quedo con la isoniazida durante 9 meses como profilaxis, pero ahí también me reviso el resto de las preguntas que puedan tener que ver con ello y me reviso el resto de las pautas de profilaxis que se puedan también aplicar. ¿Vale? Venga, ¿nos da tiempo a otra? ¿Cuánto tiempo llevamos? 14 minutos, 40. Vale, última pregunta ya y con esto termino. Esta es la pregunta 136
y termino con la pregunta 116. Y ya terminamos y os podéis a descansar. Joven de 26 años, natural de Guayaquil, residente en España hace 10 años, diagnosticado de psoriasis severa, ha recibido distintos tratamientos y ahora tiene tratamiento con infliximab. No voy a extenderme mucho porque me paso del cuarto de hora, pero infliximab y PPD positivo. Simplemente deciros que esta pregunta es muy posterior a la pregunta que vimos antes, que hablaba del tratamiento con anti-TNF. Entonces aquí simplemente lo que me está sacando como consecuencia es que saberme la pregunta anterior me hacía estar preparado para que un paciente que tiene un PPD positivo y que le pones tratamiento con un anti-TNF, tienes que hacerle profilaxis, ¿vale? Pues venga, con esto terminamos. Hasta el siguiente Dime qué se esconde.